Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hay muchas personas y clérigos entre estas personas que no comprenden o no quieren comprender la gran crisis en la que se encuentra la Iglesia. Puede ser que por ignorancia o comodidad les gusta cómo se están poniendo las cosas y lo único que comentan es que la fraternidad de San Pío X es el gran problema aquí. La fraternidad son los chicos malos chicos para la nueva iglesia, porque la fraternidad de San Pío X es una orden de sacerdotes que ha continuado la práctica de la fe católica exactamente como ha sido establecida desde hace 2000 años. Así es como el Vaticano nos ha hecho creer. Pero la verdad es que nadie les puede acusar de herejía. Solo están haciendo lo que los católicos siempre han hecho. Y ese es el problema que tiene Roma con ellos. El problema es que ellos dicen no a las bendiciones de las parejas gays, no a la luz verde papal que permitió a los adúlteros a volver a los sacramentos, no al escándalo de la Pachamama en la Basílica de San Pedro, un escándalo que, por cierto, provocó que el arzobispo Athanasius Schneider llamara a realizar actos de reparación por la veneración de lo que él llamó ídolos de madera en Roma durante el sínodo de Amazonas. Son los de la fraternidad los que le dicen no a los sodomitas en San Pedro el año pasado, desacralizando el lugar sagrado con obscenidades e insultos a la fe católica, provocando también de nuevo al arzobispo Schneider, una vez más, llevar un acto mundial de reparación por la desacralización que sucedió. ¿Y qué tal los chinos comunistas que eligen sus propios obispos? Con esos no tiene problema Roma, le dejan hacer lo que quieran. ¿Y qué tal desmantelar los títulos sagrados de la Santísima Virgen como los de mediadora y corredentora? Pero Roma no tiene problema con el padre James Martin y su agenda promocionando la agenda de los raros. Eso sí va, eso no es problema. Pero para su eminencia, el cardenal Fernández, autor de libros medio eróticos, para él y para su equipo, el gran problema en la iglesia hoy es la fraternidad de San Pío X, preservando la tradición. Pero el pequeño problema aquí es que la obediencia se ha disfrazado como una virtud que va por encima de la caridad. La obediencia es una virtud natural, no es una de las 3 virtudes teológicas, no es la 4ª virtud teológica. Y la obediencia es una virtud natural, pero lo más importante es preservar la fe. Porque si obedeciendo la fe se destruye, se daña de alguna manera, tendremos entonces que considerar que ahora el Vaticano enseña que el espíritu de la ley vale más que el de la caridad. Pero tenemos a algunos sacerdotes también que dan risa porque dicen seguir la tradición de la iglesia y que ellos sí son obedientes porque eso es lo más importante en la tradición. Bueno, si estos son obedientes al Papa con absolutismo, pues tendrán que bendecir a las uniones gays y hacer los 20.000 pericuetos que mandan para hacer bien un ecumenismo y ser bien inclusivos. Poner por encima la ecología antes que la salvación de las almas. Y no se pueden negar porque si lo hacen son desobedientes. Qué fácil es criticar desde la tribuna, desde la comodidad apoltronada de las diócesis, parroquias asignadas, y no tener que dejar la vida en el camino como hacen los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X cada semana cuando salen a atender a las capillas en cualquier rincón del mundo. Y esto me recuerda que la única orden católica sobre la tierra
que estuvo dispuesta a enviar a sus sacerdotes a administrar los sacramentos durante la Ike-pandemia fueron los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, mientras que los demás, bien obedienticos, se quedaban en casa porque sus obispos se los ordenaba, mientras las almas de muchos quedaban abandonadas. Estos son unos asalariados, no son verdaderos pastores. Ahora están metiendo miedo de que los que sigan a la fraternidad van a ser excomulgados. Aquí no van a excomulgar a nadie, no pueden. Eso ha sido siempre el coco con el que han asustado a los fieles. En 1991, a solo 2 años después de que el arzobispo Marcel Lefebvre hubiese ordenado a sus obispos en 1988, sucede el caso de lo que se llama los 6 hawaianos. Esto fue en enero del 1991. El arzobispo de Honolulu le aplicó la excomunión a estas personas porque la Sociedad de San Pío X tenía una pequeña iglesia llamada Nuestra Señora de Fátima, donde en ciertas ocasiones el obispo Richard Williamson, que en paz descanse, de la Sociedad de San Pío X, fue invitado para que les administrara el sacramento de la confirmación. El obispo dijo que se había aplicado por escrito el documento Ecclesia Dei del Papa Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger y su equipo, y por eso los había excomulgado. Pero estas personas inmediatamente apelaron a Roma. Y el 28 de junio de 1993, el nuncio apostólico de los Estados Unidos declaró en nombre del jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese momento, el cardenal Joseph Ratzinger, declaró lo siguiente: examinando el caso en base a la ley de la Iglesia, no resultó que los hechos referidos en el decreto mencionado son actos formales cismáticos en el sentido estricto, ya que no constituyen en la ofensa de cisma. Por lo tanto, la congregación mantiene el decreto del 1 de mayo de 1991 sin fundamento y por lo tanto inválido. Ustedes se dan cuenta, el decreto decía que los adheridos a la fraternidad serían excomulgados, pero fue el mismo cardenal Ratzinger, copartícipe del documento Ecclesia Dei, que invalida la excomunión. Empiezan a ver lo que está pasando aquí. El cardenal Ratzinger obviamente no creyó que la sociedad de San Pío X estaba en cisma por su fidelidad a la enseñanza tradicional, la liturgia y la doctrina de la Iglesia. Y 18 años después, el mismo cardenal Ratzinger, ahora Supremo Pontífice, Papa Benedicto XVI, declaró nulas las excomuniones. Esto llega directamente al corazón de la revolución en la Iglesia. Me refiero a la excomunión de los obispos. Y el Vaticano sabe que la historia le dará la razón a la Fraternidad de San Pío X, que nunca hizo nada más que aceptar la fe exactamente como se la dieron a ellos por 2000 años. Entonces, ¿cómo quedan esta gente, estos sacerdotes que piensan que la fraternidad es cismática? Porque asombra saber cómo es que ustedes saben más que el Supremo Pontífice, o que oficialmente declaró nula y sin efecto el decreto de excomunión de los obispos de San Pío X. ¿Es que acaso la Iglesia es el Papa y los obispos de un tiempo en particular, que lo anterior no cuenta? Además, miren esto, cuando el obispo Wojtyła en Polonia ordenó a sacerdotes en la Hungría comunista, a pesar de que estaba prohibido expresamente a los obispos de llevar a cabo ordenaciones y consagraciones, Wojtyła lo hizo. El obispo Wojtyła lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque había estado, decía él, en un estado de emergencia. Él se daba cuenta que había un estado de emergencia, así que lo hizo por el bien de las almas. Por cierto, les recomendamos que busquen un video titulado "Qué injusticia, qué ironía, qué hipocresía" en nuestro canal
para comprender mejor esta situación. Vamos a dejar el link del video en la caja de descripción. Bueno, la verdad es que ellos ni son ni eran cismáticos. La fraternidad no es ni será cismática jamás. Por el amparo de la misma ley de emergencia. Y vaya que hoy es más notoria la emergencia. Es súper obvia. Hasta los no católicos comentan que hay una emergencia en la Iglesia Católica. Otro ejemplo, el gran cardenal Joseph Shipley, jefe de la Iglesia Católica griega ucraniana, que buscan beatificarlo, consagró 3 obispos sin mandato del Papa. ¿Por qué? Por emergencia, por el bien de las almas. Entonces, en 1988, el arzobispo Marcel Lefebvre consagra 4 obispos sin mandato del Papa. ¿Por qué? Bueno, por el estado de emergencia, por el bien de las almas. Y el estado actual de la Iglesia es de una emergencia sin precedentes. Además, la Fraternidad de San Pío X, cuando consagró a los obispos en 1988 y cuando lo hagan ahora el 1 de julio, no van a conferir jurisdicción territorial. No conferirán jurisdicción territorial a esos obispos. ¿Por qué no? Esto es muy importante, amigos, porque solo el pontífice romano puede hacerlo, de acuerdo con la ley canónica. Si lo hicieran, ellos mismos estarían usurpando la autoridad, estarían poniéndose en la posición del Papa. Esto deja ver lo respetuosos y unidos a la Iglesia que está y han estado siempre la Fraternidad de San Pío X. Monseñor Schneider declaró hace unos pocos días, y cito, la fraternidad sacerdotal de San Pío X es actualmente casi la única realidad eclesiástica importante que señala directa y públicamente la existencia de elementos ambiguos y engañosos en ciertas declaraciones del concilio y del Novus Ordo Missae. Cierro cita. Entonces, ahora les vamos a poner un video para que ustedes vean lo necesario que es las consagraciones de los obispos. No venimos a la misa para adorar a Dios, no se trata de eso. Se trata de compartir una comida. Hay muchas ocasiones para orarle y así sucesivamente. Eso es para otras ocasiones. Entonces es un momento para compartir una comida, tomar esas palabras que usó en la última cena. Tomen esto todos y cómanlo. ¿Qué tan lejos nos hemos alejado de esto? Hemos tenido gente haciendo fila en los reclinatorios del altar y los alimentamos de la misma manera. No quiero ofender a nadie, pero tenemos que decirlo. Los alimentamos de la misma manera de cómo se alimentan a los animales, trayéndosle la Eucaristía, poniéndoselas en la boca de la misma manera que alimentamos a los animales. Y este video es un minúsculo ejemplo de la deformación que existe en la Iglesia. Por eso cuando vemos a estos vociferando mentiras e impidiendo que Cristo reine en la sociedad, que es lo que quiere la Fraternidad de San Pío X, no se puede concluir otra cosa que es que estos trabajan para el enemigo disfrazados de servidores obedientes a Dios, pues a la final se están distanciando de la verdadera caridad.